A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. ¿Qué mejor que iniciar este periodo fiscal 2022 con uno de los mejores tributaristas de nuestro país? Nelson Morales, socio de una de las firmas líderes en la parte de auditoría, contabilidad, impuestos, BDO. Nelson, buenas noches, primer día del año en nuestro programa de tributación de hoy, y para mí sí que es un privilegio estar con uno de los mejores tributaristas de nuestro país. ¿Cómo estás, Nelson? Cristina, buenas noches, qué gusto iniciar el año de esta manera, siempre es un placer estar con usted y pues... Insisto, qué mejor manera de empezar el año así. Y para mí, qué mejor manera estar con Nelson Morales, un profesional de muchísima trayectoria. Primero quiero agradecerte, porque el año pasado nos acompañaste con algunos programas y la gente es muy motivada, te quiere mucho en redes sociales, porque no solamente estuviste en Tributación de hoy, también en Conversando con Cristina. Y bueno, eres el socio líder en el área de impuestos de una de las prestigiosas firmas de contabilidad, auditoría e impuestos de nuestro país, BDO. Bueno, comencemos a hablar del tema que nos compete a todo el mundo. Todo el mundo ya hemos comenzado el 2022, temas nuevos, reforma tributaria, temas tan interesantes que hoy las empresas, las personas naturales, ya nos toca cumplir. De la manera que haya ingresado la ley tributaria, ingresó. ¿Sí, don Nelson? Sí, así es, Cristina, y bueno, pues nuevamente muchas gracias por invitarme a su programa. Y a los tiempos de una reforma tan grande, creo que ya algunos años hemos estado con reformas pequeñitas, y a los tiempos de una reforma de 120 hojas, la ley 60 hojas de reglamento, 180 hojas por estudiar, más las resoluciones que ya han salido, más las resoluciones que vayan a salir. Entonces, a los tiempos estamos con una serie de reformas y que son en realidad un reto para todos los contribuyentes, ¿no? ¿Y qué te parece, Nelson, a los años, la ley, el reglamento y las resoluciones al mismo tiempo? Porque teníamos que esperar que la ley en diciembre, que el reglamento por agosto, y ahora todo se dio, el trabajo es duro, pero era lo correcto, que en el mismo tiempo, de una manera armónica, esté la ley, esté el reglamento, las resoluciones. Claro que el trabajo es duro, sí, pero no esperar todos esos espacios tan largos para que los cuerpos normativos salgan con tanto espacio. Sí, porque eso incluso ha dejado muchos vacíos, ¿no? Entonces ahora esos vacíos que se han dejado en la ley, como que a nivel de reglamento se han ido cerrando, y en un corto plazo mejor para que ya los contribuyentes tengan claro de cómo implementar. Y a mi criterio, aún así, siguen quedando vacíos. Yo digo lo mismo, pero de cierta manera ahí está el trabajo de los expertos, ahí está el trabajo de Nelson. Si no hubiese trabajo para nosotros, Cristina. Exactamente, si no hubiera trabajo, no hubiera estas entrevistas tan nutritivas con gente tan importante como tú, mi querido Nelson. Mira, hablemos de estos temas que hoy tenemos que comenzar a revisar, tenemos que comenzar a aplicar. Comenzar a hablar, por ejemplo, del tema de gastos personales, que es crédito tributario. Comenzar a hablar ahora de un régimen RIMPE, que tiene la eliminación de otros regímenes, de activos en el exterior, que se tiene que pagar un impuesto único y temporal, de la contribución temporal. ¿Por dónde queremos comenzar? Yo voy a dejar ahora al experto que nos vaya guiando, porque son tantos temas. Tú acabas de decir más de 100 hojas, un reglamento y resoluciones, porque nos tuvieron, en vez de estar comiendo el pavo y los caramelos, los tributaristas leyendo las resoluciones una a una para tener que informar y preparar boletines. ¿Por dónde comenzamos, mi querido Nelson? Por el orden de la ley, vamos por las contribuciones. Vamos por las contribuciones. 2 contribuciones. Separemos el ámbito, personas naturales y sociedades. Las personas naturales. Tenemos que pagar una contribución solidaria,
que está basada en nuestro patrimonio, está basada por un pago, ¿no? Porque estamos hablando que las sociedades tienen otras particularidades. Y ¿cuáles son los puntos claves que les podemos decir en esta noche? Porque te comento algo y quiero felicitarte porque yo siempre hago la evaluación y el análisis de cómo les ha ido a nuestros entrevistados y realmente los programas donde tú nos has acompañado, hemos tenido muchísima audiencia, no solo en Tributación de Hoy, sino también en Conversando con Cristina y me siento muy agradecida y por eso me gusta invitarte. Vamos viendo puntos claves, ¿no? Para que la gente esté pendiente, ¿no? En esta contribución de personas naturales, ¿cuáles serían los puntos claves que deberían hoy en esta noche las personas naturales tomar en cuenta para la contribución temporal? Bueno, en cuanto a personas naturales, pues como usted ya le dijo, Cristina, es un solo pago que se tiene que hacer en marzo del año 2022. No hay que olvidarse que la obligación de donde parte esta contribución es de la declaración patrimonial presentada en el año 2020. Entonces hay personas que tal vez no habrán presentado la declaración patrimonial. Consideremos que el no haber presentado le da lugar a que el SRI pueda cargar un 50% adicional en la contribución cuando no se ha presentado la declaración patrimonial, y en caso de que contenga errores, pues le da lugar a que se incremente en un 20%. Entonces hay que tener mucho cuidado con la presentación de las declaraciones y de que la información ahí cargada esté lo más razonablemente posible. Pero también hay un premio para los que veníamos presentando de manera simultánea, ¿no? Muy pequeñito. Yo cuando hice los cálculos dije, pero de todas maneras hay también un pero incentivo. Qué bueno, y que hay un ¿cierto? incentivo para quienes se cumplen a tiempo. Qué bueno. Y sobre esta contribución, lo que le veo es un inconveniente para los no residentes, porque se establece el hecho de que para los no residentes tienen que pagar por los derechos representativos de capital que posea en el país. Y sabemos que hay empresas en Ecuador que no saben bien cuáles son sus accionistas hasta la última cadena. Entonces, si una empresa no conoce quiénes son sus accionistas hasta la última cadena, ¿cómo se va a presentar esas declaraciones? Creo que ahí Rentas debería emitir alguna disposición de cómo se va a proceder en ese caso, porque hay empresas que tienen árboles gigantes de accionistas. ¿Cómo se va a proceder? Y que a veces es un mapa interminable hasta llegar a la persona natural, al beneficiario efectivo. Exactamente, complicado. Porque esta obligación es para la persona natural, no para el accionista directo o indirecto, sino que es para el último beneficiario. E insisto, hay empresas que no conocen quiénes son sus últimos beneficiarios. Entonces, esa parte hay que normar de cómo se va a proceder con el pago de la contribución en ese caso. Y aquí algo que también es muy interesante es mirar de que se habla y se define de lo que es un patrimonio individual y un patrimonio de sociedad conyugal, para que se pueda establecer esta obligatoriedad de este hecho generador. Hasta el mes de marzo hay facilidades de pago, que eso también es interesante. No se va a aplicar esta cuota que se tienen facilidades de pago de acuerdo al Código Tributario, que de alguna manera ayuda, ¿no es cierto? Ayuda. Sí. La de las sociedades. Las sociedades están alborotadas. Sí, la de las sociedades. Creo que todavía hay una contribución que se la debe pagar y yo la verdad le veo difícil el camino de marzo 2022 a pagar la contribución establecida que ya estaba vigente desde el año anterior, la nueva contribución establecida para este año, impuesto a la renta que se viene en abril, participación a trabajadores, impuestos mensuales. El flujo que van a requerir las empresas en marzo y abril de 2022 va a ser relativamente fuerte. Realmente viene lo que dice, contribuir al país es de a de veras en este 2022. Sí, apoyo total. Esperemos que esta contribución sea la última, porque ya se está convirtiendo en algo permanente el pago de las contribuciones, y eso de alguna manera no ayuda a las empresas, porque en cuestión de flujo les va a afectar mucho. Ya, este tema de la contribución de las compañías, esta contribución, haciendo un poquito la comparación con la de las personas naturales, primero es de un 0,8% y es por 2 años, también se tiene que pagar hasta el mes de marzo. Estamos hablando de un patrimonio de $5 millones con los estados financieros al año 2020, que también es importante, que también se tiene que mirar. Definitivamente esta contribución temporal, ya tenemos ley, ya tenemos reglamento, salió una resolución la semana pasada, hoy en la mañana, hoy miércoles en la mañana sé que salió otra resolución, hoy estamos ya en la noche. Bueno, esto también, como usted dice, Nelson, comparto, mi querido Nelson, hay mucho tema que discutir todavía, porque se está discutiendo en que si se hace o no se hace una provisión.
hay todavía que mirar los impactos financieros de esta provisión dentro de los estados financieros. Sí, exactamente. Y creo que hay una dualidad de criterios en el mercado. Cada uno es respetado, cada uno tiene sus razones y creo que ahí hace falta un pronunciamiento del organismo de control, sea la Superintendencia de Compañías, de Bancos, la SEPS, para que no dé lugar a que unos contribuyentes sí las registren, otros no las registren y haya uniformidad en el mercado. En esta contribución había un pequeño vacío en la ley porque incluso se prestó para que haya dos criterios en el sentido de que qué pasa si llego a los 5 millones. Esa es la parte que quería que usted tengo los primeros 4.999.999 están sujetos al 0%. Esa era la duda con la ley y afortunadamente en el reglamento ya se aclaró eso de que esos primeros 4.990.999 están sujetos al 0%, pero ahí la duda que me sale es, y regreso a la contribución de personas naturales, porque lo que dice la norma es que cuando una empresa pague la contribución establecida para sociedades, no se considera en la base para determinar el patrimonio para personas naturales. Entonces, si yo tengo una empresa que tiene un patrimonio de 5 millones y $100, mi contribución como empresa será aproximadamente 80 centavos. Entonces, ¿qué pasa esa empresa? Ya pagó 80 centavos. ¿Debe incluir el dueño de esa empresa, considerando que fuese un solo dueño? ¿Debe incluir en su declaración, en su declaración de la contribución temporal como persona natural? En esencia, sí debería incluir los primeros 4.999.999, en virtud de que sobre esa base no está pagado en el lado de la sociedad. Pero esa parte no dice la ley. No dice. Eso sería importante que el organismo de control lo aclare. Y ahí Nelson, usted tomó un tema que se está generando un debate, si es que en el tema de las sociedades es o no una tabla progresiva, porque el de las personas naturales es una tabla progresiva, estamos hablando en el tema de la contribución temporal. En el de las sociedades, ¿es directo sobre los 5 millones o de los 5 millones el impuesto, la tarifa del 0,8% directo? ¿Es una tabla progresiva o no? Ya con el reglamento, pues sí, es una tabla progresiva. O sea, ¿me resto los 5? Sí, exactamente. Hay que restar los primeros 4.999.999, de modo que solamente pague por el exceso. Eso es lo que nos decía puntualmente la ley y en el reglamento ya ha sido aclarado de manera expresa. Ya, y eso es lo que se está... En cierta manera generó mucho debate por tributaristas, en redes sociales, en cursos, en debates, de que claro, en la ley era 5 millones flat y hoy los 499.999 vendría a ser una fracción desgravada con el 0%. Y se trabajaría como una tabla progresiva. Exactamente. Ya, y eso está... Para las personas que nos están mirando en esta noche con nuestro experto y tan querido amigo Nelson, entonces estaríamos trabajando con un modelo de tabla progresiva. Exactamente. Ahora, el otro tema que le veo con esta contribución es de que en la ley hace referencia a que debe ser pagada por aquellas empresas que tengan una actividad económica. Esa es la parte que está causando el tema de si debo o no debo hacer una provisión. Exactamente, porque en esencia, al hablar del hecho generador de esta contribución, uno de los elementos del hecho generador vendría a ser el realizar una actividad económica. Pero a nivel de reglamento, ¿qué es lo que dice? Si es que liquido la compañía, debo pagar de manera anticipada. Entonces, el reglamento como que de alguna manera se pone en contra de lo que dice la ley, porque la ley dice, si tú realizas una actividad económica, debes pagar la contribución. Y el reglamento dice, si dejas de tener actividad económica, liquidas tu negocio, me pagas de manera anticipada. Esa es una parte que como que no concuerda. Y eso es lo que también ha ocasionado que muchos asesores cambien su criterio de que deba ser provisionado, de que no deba ser provisionado. Y ahí es la parte que, si nos hacemos una relación al concepto de lo que se manejó en el año 2019, en el año 2019 yo me atrevería a decir, nadie hizo la provisión y evidentemente fue un gasto reconocido en cada año fiscal, la contribución del año 2019, los pagos que se han hecho y que todavía falta uno por hacer, se maneje directamente en el gasto en donde se realiza el pago. Por este párrafo en el reglamento en donde dice si la sociedad liquida tendrá que pagar de manera anticipada esta contribución. Y la pregunta es, ¿qué tan diferente es la ley
la ley a lo que era la otra contribución, ¿no? Entonces, claro, es que son bastante parecidas, ¿no? Para mí son muy parecidas en cuanto al espíritu de la ley, porque la esencia es del patrimonio como tal. Y hablando ya en el estricto aspecto financiero, el estricto aspecto contable, si ponemos a comparar con, por el simple hecho de que yo ya puedo medir la obligación a diciembre de 2021 en este caso, hay otros impuestos que también los puedo medir a diciembre de 2021. Y no se han la hecho contribución provisión a la superintendencia de compañías, del 1,5 por mil sobre activos totales. En su momento, hace algunos años, cuando el anticipo de impuesto a la renta era el mínimo a pagar el año siguiente, yo ya conocía el monto de la obligación. ¿Y por qué no la dejaba contabilizar? ¿Y por qué no la dejan contabilizada? ¿Y por qué ahí los contadores, los auditores no me exigen hacer la provisión? Si a la larga yo ya sé, yo ya tengo hecho este análisis, hablemos de estos impuestos, de estos gravámenes, ¿y por qué no me piden? Sí. Entonces yo creo que hay que ser muy analíticos y seguir una línea muy coherente de lo que se hizo en el año 2019. Bueno, todavía este debate se miran en estos días, en esta semana, porque yo creo que hay que ser un poquito consistentes con lo que se hizo en el año 2019. Veamos qué es lo que sucede. Hoy, en la semana pasada salió una resolución, hoy miércoles en la mañana salió otra resolución, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Qué interesante que es hablar contigo, Nelson, porque se va desarrollando de una manera muy armónica estos temas que nos toca ver, que nos toca tomar contribuciones solidarias, contribuciones temporales y solidarias. El tema de los gastos personales ya es un gasto personal porque lo es, pero es un crédito fiscal. Se elimina el concepto de gasto personal, se elimina el artículo 10, numeral 16, y pasa a ser hoy un crédito tributario en un propio artículo, después del artículo 10 como un enumerado. Impactó realmente, hay que hacer un anexo igual de gastos personales. ¿Qué les decimos a los contribuyentes realmente en este punto? Afortunadamente, la idea de que los contribuyentes sigan pidiendo facturas se mantuvo, lo cual me agrada porque la formalidad tributaria tiene que estar. Se la mantiene. Le hacen un poco más complicado el esquema, es menos beneficioso que el anterior. Creo que lo que se está buscando es copiar lo que hacen otros países, porque he escuchado, he visto cómo hacen otros países, lo hacen de una manera similar. Entonces creo que se está tratando de aplicar algo similar a lo que hacen otros estados. Insisto en que el efecto ahora, el efecto de impuesto a la renta va a ser mayor, es decir, se va a tener que pagar más impuestos, porque primero la tabla de impuesto a la renta incrementó, el último nivel era el 35%, ahora está en el 37%, entonces solamente se va a permitir para personas a quienes están bajo relación de dependencia, solamente pueden deducirse esta especie de crédito fiscal generado por gastos personales, que está muy limitado. Hay dos secciones para los que tienen más de 2.3 fracciones básicas grabadas de impuesto a la renta al año, o más o menos de ese monto. Entonces hay un límite, ¿no? Y que en realidad en los cálculos que hemos hecho bajo algunos escenarios, siempre el impuesto a la renta que hay que pagar ahora termina siendo un poco más alto de lo que se pagaba hasta el año anterior. La realidad es que el impuesto a la renta sí subió en las personas naturales, la tabla progresiva más alta, no tienes gastos personales como tenías como gasto que era imputable en la base imponible, ahora es en el impuesto por pagar. Y además te dice que es el primer crédito fiscal que te tienes que imputar justamente para no tener la devolución, pero hay casos que si tienes un impuesto a la renta cero, tienes tu crédito tributario, va a haber devolución. Debería también eso aclararse, ¿no? Sí, exactamente, es un muy buen punto. Ajá. Cristina, a mí me gustaría tratar también sobre el régimen para regularización de activos en el exterior. Ese es el que también es uno de los puntos fundamentales que te iba a preguntar. Hablemos de ese régimen y no te voy a interrumpir. Sí. Sigamos en ese régimen. Sobre este régimen lo están implementando en otros países y hemos compartido al menos con BDO, con mis colegas de BDO de los países vecinos. En Colombia, por ejemplo, lo implementaron y los resultados no fueron tan buenos, porque a pesar de que se implementó el hecho de que si es que tú presentas la declaración, no te voy a perseguir desde el punto de vista tributario, no te voy a iniciar un proceso de determinación y un juicio, pero queda abierto todo lo demás y le da paso a que el SRI pueda comunicar a la UAFE de una posible transacción sospechosa. Entonces, por temor, no sé cuántos contribuyentes se vayan a acoger a este régimen.
Este régimen, la inquietud que me genera es que habla solamente sobre de activos en el exterior, pero ¿y qué pasa con los pasivos? Si yo tengo un activo en el exterior que me quiero acoger a este régimen y ese activo tiene una valoración de, por así decirlo, $1 millón, probablemente tenga pasivos también que... Las depreciaciones. Exacto, tenga pasivos que estén atribuidos a la adquisición de ese activo y que por tanto deberían ser también incorporados. De lo contrario, pues estaría informando un incremento de un patrimonio que es irreal, porque si tengo tal vez el activo de $1 millón y tengo un pasivo de $500,000, no tengo $1 millón, sino tengo $500,000, que es el incremento neto que se estaría produciendo en el patrimonio. Ahora, el hecho generador de este impuesto voluntario es la presentación de la declaración jurada, en la cual se debe incorporar todos aquellos activos, y uno de los aspectos que me llama la atención es desde cuándo tengo ese activo. Entonces, si yo en esta declaración juramentada digo, este activo lo tengo desde el año 2017, debo presentar la declaración jurada, presentar la declaración del impuesto, pagar el impuesto, y a la vez lo que me pide la norma es que presente una declaración sustitutiva de las declaraciones patrimoniales. Entonces, ¿qué implica esto? Para el ejemplo, si yo tuve un activo desde el año 2017 y presento una recarga de mi declaración patrimonial, obviamente lo que va a hacer es incrementarse, y eso a la vez va a producir un efecto, un incremento en la contribución que estuvimos conversando en un inicio, porque la norma hace referencia de que si yo me acojo a este régimen no estoy obligado a pagar impuesto a la renta ni el impuesto a la salida de divisas, pero ojo, no afecta al resto de impuestos. Si es que tengo que pagar la contribución y presenté la sustitutiva, debo estar consciente de que eso me va a generar un mayor efecto en el pago de la contribución. Entonces es uno de los primeros cuidados que habría que tener como contribuyentes. Bien, porque después salimos con esas sorpresas de que, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagar si yo ya pagué el impuesto, pagué la contribución? Sí, pero fue un recálculo porque ese activo lo tenía ya desde el año 2017 y pasa a ser parte de la base, ¿no? Mira, qué interesante lo que tú acabas de decir, porque tú vas haciendo ese análisis, hablemos lógico, de atar esto no, pero esto sí. Y eso es lo importante de hablar con un experto, ¿no? Entonces tome en cuenta, por favor, en esta noche, lo que usted deja de hacer y lo que usted tiene que hacer. Oye, Nelson, siempre contigo se nos va el tiempo y yo quisiera ver si hacemos la parte 2, porque nos falta hablar del RIMPE, nos falta hablar del IVA, nos falta seguir profundizando los activos en el exterior. Yo creo que vamos a tener que hacer ahora sí la parte 2, porque el tema está muy interesante y, como tú dices, es una reforma larga que al mismo tiempo, yo digo a los años, tenemos el reglamento a tiempo, sí, con un sinnúmero de resoluciones, y que van a seguir saliendo resoluciones, seguramente luego circulares, y yo me siento muy contenta. El tiempo se nos ha ido. Quiero que mandes un hermoso saludo por este nuevo año a toda la gente que te sigue en redes sociales, que nos sigue en redes sociales, que nos sigue en este hermoso canal y en este programa tan chévere que es Tributación de Hoy. Despídete, Nelson, de nuestro programa, y te comprometo para hacer ya la parte 2, porque nos ha quedado muy bien los programas parte 2, para ver si la semana que viene también nos acompañas. Nelson, por favor, a la gente que nos está acompañando en esta noche. Bueno, primero a usted, Cristina, muchas gracias por la invitación. Me quedé a la mitad, ni a la mitad, la verdad, por conversar, la verdad, y creo que sí es pertinente seguir topando estos temas para que el público pues pueda conocer cuáles son los principales cuidados que debe tener con esta norma. Hay mucha tela que cortar. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esperamos poder estar en estos programas más seguidos. Creo que es la oportunidad. Debemos tomar las reformas a tiempo para evitar sorpresas a mitad del año, a final del año, o después tener algunas notificaciones por parte de la Administración Tributaria. Entonces siempre tenemos que estar en tiempo real, verificando cuáles son las reformas que se han realizado. Y pues, insisto, ahora se ha hecho muchos cambios, hay mucho material por estudiar, y pues esperamos pues en próximas ocasiones estar con ustedes nuevamente. Qué maravilla es hablar con expertos de la talla de Nelson Morales. A mí me encanta. Ha sido uno de nuestros entrevistados favoritos, y pues la reforma tributaria se está aplicando. Es el mes de enero del 2022 y usted y yo tenemos que cumplir.
Los impuestos internos, impuestos directos e indirectos, es nuestra obligación y hay que hacerlo bien. Y qué mejor de la mano de los expertos. En este año 2022 vamos a tener sorpresas, invitados locales e internacionales de lujo, porque usted y yo nos merecemos estar informados en este programa que es para usted, Tributación de Hoy. Y nos volveremos a ver la próxima semana. Una linda noche y éxitos, que todos sus objetivos y metas se cumplen al 3000%, porque el Ecuador entero nos merecemos que todo se cumpla. Nos volveremos a ver. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.